Buenos días compañeros y compañeras y licenciada presente. Somos el grupo 8 y el tema que nos ha tocado es Historia de procesos europeos del siglo XX que han repercutido y aún afectan al resto del mundo. Como primer punto tenemos Primera Guerra Mundial. La causa del estallido de la guerra fue el asesinato en Sarajevo de un archiduque, Francisco Fernando, heredero de la corona Austria-Hungría. El gobierno austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, a la cual fue apoyada por Rusia. El asesinato ocurrió en 1914. El entusiasmo inicial de todas las partes respecto a la victoria rápida y decisiva se desvaneció cuando la guerra fue empantanada en un punto muerto de constantes batallas y guerras entre trincheras, particularmente en el frente occidental. La vasta extensión del frente oriental impedía una guerra de trincheras a gran escala, pero la escala del conflicto era equivalente al frente occidental. En abril de 1917 se produjo un cambio decisivo en las hostilidades en cuanto a la política de la guerra submarina. Alemania sacó a Estados Unidos del aislismo, que lo llevó al centro del conflicto. La revolución forzó a la abdicación del zar Nicolás II y puso en el poder un gobierno provisional de fracciones liberales y socialistas, que al fin de cuentas estaba bajo el mando del miembro del Partido Socialista Revolucionario, Alexander Kerensky. Este breve experimento con la democracia pluralista fue caótico y en todos los meses de verano el continuo deterioro del esfuerzo bélico y la situación económica cada vez más calamitosa. Las menores pérdidas de ambos bandos del conflicto, en parte, fueron el resultado de la introducción de nuevas armas como la ametralladora y el gas, así como el hecho de que los jefes militares no adoptaron sus tácticas a la naturaleza crecientemente mecanizada de la guerra. La política de desgaste, particularmente en el frente occidental, les costó la vida a cientos de miles de soldados. El 1 de julio de 1916, la fecha en que se produjo la mayor pérdida de vidas en un solo día, en Somme, solo el ejército británico sufrió más de 57.000 bajas. Alemania y Rusia registraron la mayor cantidad de muertes de militares, aproximadamente de 1.773.700 soldados y 1.700.000 soldados, respectivamente. Francia perdió el 16% de sus fuerzas movilizadas, la tasa de mortalidad más alta en relación con las tropas desplegadas. Como segundo punto tenemos lo que es la Gran Depresión, las repercusiones de Estados Unidos a nivel internacional con otros países. La Gran Depresión fue una terrible crisis económica organizada en los Estados Unidos luego del crack financiero de octubre de 1929 de Wall Street. El crack del 99 aconteció por una baja brusca y acelerada que sufrieron los precios de las acciones de las compañías en las bolsas de valores, organización donde se hacen transacciones financieras. La baja de precios se mantuvo por semanas, lo que desató el pánico entre los empresarios e inversores. En 1932, los estadounidenses eligieron de presidente a Franklin D. Roosevelt, quien creó un plan llamado The New Deal, el Nuevo Trato, para acabar con la inestabilidad. El plan fue aceptado por la población, pero los resultados no sacaron a Norteamérica de las dificultades. Básicamente las causas de la Gran Depresión fue el auge de la especulación financiera de Wall Street, fue con punto número 1. El punto número 2 fue el crack, o sea, el declive de 1929, que fue el punto donde empezó todo. Como punto 3 tenemos lo que es la sobreproducción y el exceso de ofertas. El punto número 4, los errores a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Como número 5, el establecimiento de aranceles en el comercio internacional. Y como punto número 6, tenemos lo que es la sequía del tazón polvoriento. A continuación, lo que es la Segunda Guerra Mundial. Buenas tardes compañeros y compañeras. Bueno, mi tema es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más significativos y devastadores de la historia de la humanidad. Duró desde 1939 hasta 1945 y se libró en gran parte de Europa, Asia y África. El conflicto fue causado por serie de eventos importantes que tuvieron lugar en la década de 1930 y llegó a su culminación después de una larga serie de batallas y eventos que cambiaron el curso de la historia mundial. Uno de los eventos más importantes que iniciaron la Segunda Guerra Mundial fue la invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939. El gobierno alemán, liderado por Adolf Hitler, había estado preparado en una guerra desde hace varios años y su invasión de Polonia marcó el inicio de las hostilidades. En las respuestas de Gran Bretaña y Francia declararon la guerra y Alemania.
El desarrollo después de la invasión Polonia se produjo una serie de importantes batallas y eventos que dieron forma al curso de la guerra. La primera de estas fue la invasión alemana de Dinamarca y Noruega en abril de 1940, seguido por la invasión de Francia. En mayo de ese mismo año, la caída de Francia fue momento crucial en la guerra, ya que permitió a Alemania controlar gran parte de Europa occidental. Mientras tanto, la Unión Soviética había firmado un acuerdo de no agresión con Alemania en agosto de 1939. Sin embargo, Hitler rompió el acuerdo en junio de 1941, invadiendo la Unión y llevando la guerra a una escala aún mayor. A partir de entonces, la guerra se caracterizó por una serie de batallas brutales y largas que costaron la vida de millones de personas. Finalmente, en mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a los aliados, poniendo fin a la guerra en Europa. Sin embargo, la guerra continuó en Asia, donde los Estados Unidos habían entrado en el conflicto de 1941, después del ataque japonés. A continuación tenemos los términos que tienen que ver con el totalitarismo en las metrópolis europeas. El totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, movimientos y regímenes políticos en donde los estados ejercen en la sociedad un poder total, sin divisiones, donde no hay libertad o es muy limitada. El término nació en el periodo de entreguerras, en el seno del fascismo, para definir el régimen político que quería construir en oposición al Estado liberal. En general, estos regímenes exaltan una figura de un líder que tiene un poder ilimitado, que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de las autoridades ejercidas jerárquicamente. Impulsa un movimiento de masas en la que se pretende encuadrar a toda la sociedad y hacen uso intenso de propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como la policía secreta. Y a continuación tenemos lo que es el significado de los siguientes regímenes totalitarios, como por ejemplo el nazismo, que es una doctrina política nacionalista, racista y totalitarista que fue impulsada en Alemania por Adolf Hitler después de la Primera Guerra Mundial y que defendía el poder absoluto del Estado y su superioridad y la supremacía del pueblo germano frente a los demás pueblos de Europa. También tenemos lo que es el franquismo, movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini desde la Primera Guerra Mundial. También tenemos lo que es el franquismo, un régimen político de carácter totalitario que fue implantado en España por el general Francisco Franco desde 1936 hasta su muerte en 1975. Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. El tema que me tocó a mí fue la Guerra Fría, las repercusiones mundiales y los eventos acontecidos en la etapa de la historia. Como primer punto tenemos la Guerra Fría. La Guerra Fría se protagonizó en la segunda mitad del siglo XX, enfrentándose los bloques capitalista y comunista en la guerra política y económica de la Guerra Fría en el periodo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la caída de la Unión Soviética en 1991. Se dividió el mundo del bloque occidental capitalista alrededor de los Estados Unidos y el Oriente comunista, encabezado por URSS. Entre ambas subvenciones de armas nucleares, como tenían distribuido, nunca llegaron a una guerra directa, pero sus enfrentamientos provocaron conflictos locales. Como segundo punto tenemos, la Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político e ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética entre 1947 y 1991. Este lazo de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado por el capitalismo y otro alineado por el comunismo. Gracias. Muy bien, a continuación tenemos lo que es la Revolución Cubana. Desde su irrupción en 1959, la Revolución Cubana constituyó un severo golpe a la indiscutida hegemonía de los Estados Unidos en Latinoamérica. Fidel Castro fue nombrado primer ministro el 16 de febrero de 1959 y elegido presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República Cubana el 3 de diciembre de 1976, cargo que ocupó hasta el 24 de febrero del 2008. Las fuerzas opositoras del gobierno cubano argumentan que una de las razones de la permanencia en el poder de Castro desde 1959 se debe a la combinación de un sistema de partido único. Según el artículo 5 de la Constitución de 1976, el Partido Comunista de Cuba es definido la fuerza dirigente superior de la sociedad en el Estado. Buenos días, compañeros y compañeros. El tema que me ha tocado es el conflicto RRI. El conflicto RRI es un conflicto social armado en el curso entre RRI por el control de la tierra de Israel, árabe y Israel, que se retorna en el siglo XX. El conflicto de gran envergadura forma parte importante del conflicto árabe-israelí. En respuesta, el creciente antisemitismo que se vivía en Europa a fines del siglo XXI, surgió un movimiento sionista que defendía del establecimiento de una patria para el pueblo judío en Palestina. Muchos judíos emigraron allí entonces masivamente al término de la Segunda Guerra Mundial en causa de Holocaust nazi.
Debido al crecimiento mosaico de la población judía, Palestina apareció brotes de violencia cada vez más intensa entre las poblaciones judías y árabes. Como intento de solución, Naciones Unidas pero aprobó la participación de la que había sido el montado británico en Palestina, en dos, una parte judía y una parte árabe. El Estado judío supondría un 55% de territorio mandado, incluido por desiertos y Negev, y la población está formada de 500.000 judíos y 400.000 árabes palestinos. En este momento los judíos solo podían el 7% de las tierras de Palestina. El Estado árabe palestino tendría el 44% del territorio mandado en una población de 725 árabes palestinos con una memoria de unos 10.000 judíos. Los judíos aceptaron el plan mientras los árabes rechazaron el estadio. Entonces una guerra civil en el mandado entre judíos y palestinos que desencadenó una explosión o una huida de territorios de la población palestina. El 14 de mayo de 1948 coincidió con la declaración de independencia de Israel y los árabes vecinos declararon la guerra al recién creado Estado de Israel, aunque finalmente fueron derrotados por los israelíes. A la conclusión de la guerra, Israel se negó a aceptar el retorno de más de 7.000 refugiados palestinos. Buenos días, compañeros, buenos días, licenciada. El tema que me toca exponer a mí es sobre la guerra de Vietnam y el Golfo. Bueno, como causa principal del conflicto encontramos que fue la de intentar derrocar el gobierno de Vietnam de Sur. Esta era la pretensión de algunas guerrillas comunistas de esta zona, como el Vietcong o el Frente de la Liberación Nacional. Bueno, consecuencia de la guerra de Vietnam, la reunificación y reconstrucción de Vietnam bajo una misma bandera y un único gobierno. Bueno, la guerra del Golfo, 2 de agosto de 1990, 28 de febrero de 1991, fue un conflicto bélico librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y encabezada por Estados Unidos contra la República Iraquí, en respuesta en la inversión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos el muro de Berlín, su creación y caída. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, quien dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevado a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y a la constitución de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Cuando el bando de los aliados consigue derrocar al régimen nazi después de la Segunda Guerra Mundial, se dividen a Alemania en 4 zonas de ocupación. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos ocupan el oeste, el noroeste y porciones del sur, la Unión Soviética. Las secciones ocupadas por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se convierten en la Alemania Occidental, República Federal de Alemania, o la RFA. Y para descuadrarse militarmente, crean la Organización del Atlántico del Norte, la OTAN, y la región soviética de Alemania Oriental, o sea, la República Democrática Alemana, la RDA. En la Alemania Occidental se concretó el modelo capitalista impulsado por los Estados Unidos, favorecedor de las personas y la economía privada. En Alemania Oriental se organizó un sistema socialista y de economía centralizada propio de la Unión Soviética. El 3 de septiembre de 1971, las conversaciones entre los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética conducen al acuerdo de 4 potencias sobre Berlín, un acuerdo para mejorar las condiciones para los berlineses occidentales. Tiempo más tarde, el 3 de octubre de 1990, se hizo efectiva la reunificación de Alemania, poniendo el fin a un país dividido por la Guerra Fría. Se firmó el Tratado de Unificación que se hizo de las 4 potencias, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Renuncian a sus derechos, logrando a la reunificación definitiva y a la constitución nuevamente de una sola nación. A raíz de este acontecimiento, cada 3 de octubre se celebra en el país el Día de la Unidad Alemana. Como último punto tenemos dictaduras en América Latina, el caso Pinochet en Chile. Muy bien, la dictadura militar chilena, también denominada régimen militar, fue un régimen dictatorial militar establecido en Chile el 11 de septiembre de 1973. Este periodo se inició con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Las Fuerzas Armadas y del Orden establecieron una junta militar de gobierno presidida por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, quien se convertiría en el líder de la dictadura durante toda su extensión. El nuevo régimen se caracterizó por el modelo autoritario establecido sobre
principios emanados de la extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos hasta 1987, la prohibición de los sindicatos, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional y la carencia de la democracia. En 1980 fue aprobada una nueva constitución en la que Pinochet reafirmó su cargo como presidente de la República, mientras la Junta de Gobierno se limitaba a poder legislativo. El texto constitucional estableció también una serie de disposiciones que eventualmente permitiría el retorno a la democracia como consecuencia del resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988. En dicho referéndum, el pueblo chileno le denegó a Pinochet un nuevo mandato y en consecuencia celebraron las elecciones presidenciales democráticas el año siguiente. La dictadura militar acabó en 1990 con la entrega de mandato de Augusto Pinochet al nuevo presidente Patricio Aylwin, iniciando así un nuevo periodo histórico con una transición democrática. Y una breve conceptualización de lo que es el neoliberalismo. Bueno, se define como la competitividad y la libre competencia por encima de cualquiera. Las empresas, los productos, los territorios han de ser competitivos en el entorno mundial. Esto solo se conseguirá si deja actuar el mercado libremente, sin ninguna intervención del Estado. Las reformas neoliberales impedidas en Chile en los años 70 y 80 significaron en términos económicos y sociales la proyección de una nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose en una revisión radical de la política económica del país. Gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Ese fue el grupo número 8.